y obtener la respuesta total. Y vemos nuestro circuito, ¿sale? Recuerden que si nosotros observamos algún más bien en nuestro circuito interruptores, significa que nosotros vamos a analizar en 3 tiempos, ¿ok? Y podemos observar, observen el circuito que tiene. Dos interruptores, Dos interruptores. Y una resistencia y 2 fuentes. Ajá. Tenemos elementos pasivos, elementos activos y también tenemos los interruptores. Y como ya tiene los interruptores, pues ya sabemos que hay que analizarlo en 3 tiempos, ¿verdad? ¿Sale? Ok, entonces, como ya sabemos cómo vamos a analizarlo, sabemos, sí, que vamos a obtener en los 3 tiempos, entonces vamos a hacer el análisis. Ok, yo lo voy a resolver para que vean cómo vamos a obtener la respuesta total y después le toman captura. ¿Sí? Ok. Si se les... muchachos, una disculpa, mi vecino está construyendo y hace mucho ruido. Bueno. Ok. Dejo de compartir pantalla, por favor. Se quitó la pantalla, ok. Ok. Ok, ¿ya se observa, muchachos? Sí, profesora, así se visualiza. Sí, profesora. Ok, ya estamos. Bueno, les decía, están construyendo mi vecino y se oye mucho ruido, por eso apagué yo mi micrófono. Entonces, ¿se les hace fácil, se les hace bien así que yo lo resuelva y ustedes tomen captura de pantalla para que pongan atención? Maestra. Sí, profesora. Sí, profesora. ¿Sí? Ok, sí, porque si no se les, o sea, el chiste es que ahorita pongan atención, vean cómo se va realizando y ya ven que les estoy anotando, ¿no? O sea, paso, así, los pasos que estamos haciendo, para que entonces ustedes no se tarden en que si están escribiendo, copiando y se pierden. Y en cambio así ya nada más le toman captura, imprimen su captura y ya tienen el apunte, ¿ok? ¿Sí? Bueno. Entonces vamos a empezar, hago yo el análisis y una disculpa, si ustedes ven que yo apago el micrófono no es porque yo me desconecto, pero pues, por el ruido que se escucha aquí en mi casa, que del vecino, entonces apago un ratito, apago mientras pasa el ruido y ya seguimos, ¿sale? Ok, entonces dijimos que vamos a analizar en 3 tiempos, ¿sí? Vamos a iniciar con el tiempo t menor que 0. Entonces aquí le escribimos, tenemos que para un tiempo menor que 0 o t igual a 0 negativo, ¿sí? Podemos observar que tenemos nuestro circuito y vemos que donde está la trayectoria cerrada o donde tenemos la malla, vamos a dibujar nuestro circuito. Tenemos nuestra fuente de corriente,
¿sí? Tenemos nuestra bobina, ¿ok? Y observamos que aquí circula una corriente, ¿verdad? Está circulando una corriente. Y por lo cual sabemos que la bobina en corriente directa se comporta como un corto, como si tuviéramos un alambre. Y quiere decir que cuando ya llega al estado permanente, ¿sí? Permanente, nuestra bobina entonces se comporta como corto. Tenemos nuestra corriente y tenemos aquí nuestra bobina como corto, ¿sale? Como aquí la tenemos, ¿sale? Y en este caso está circulando la corriente, por lo cual sabemos que aquí va a circular una corriente en la bobina y sabemos que es la condición inicial. La corriente que circula ahí por ese alambrito, como si lo tuviéramos que está en corto, pues es la misma corriente de la fuente, ¿verdad? Entonces le indicamos corriente y le ponemos unidades. Listo, ¿sale? Ya tenemos el análisis en T menor que 0, donde obtenemos las condiciones iniciales, ¿ok? Ahora, vamos a pasar al tiempo T igual a 0. Y le ponemos aquí, ahora, para T igual a 0, vemos los interruptores. Hay dos interruptores, ¿verdad? El interruptor 1 estaba cerrado y en T igual a 0 indica la flecha hacia arriba que se abre. ¿Ok? El interruptor 2 está abierto y nos indica la flecha donde dice T igual a 0 que se cierra. Ok. Y las condiciones iniciales, acuérdense en que tenemos que las condiciones iniciales tienen continuidad. Y tenemos entonces que la corriente que calculamos en el tiempo menor que 0 va a ser la misma corriente que vamos a utilizar para el análisis en T mayor que 0, ¿ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta, muchachos? ¿No? Ok, seguimos. Vamos para el tiempo T mayor que 0, o T igual a 0 positivo, ¿sí? O T igual a 0 positivo, ¿ok? Y en este caso dibujamos el nuevo circuito. Dibujamos el nuevo circuito, ¿ok? Y observamos, dibujamos el nuevo circuito y tenemos nuestra bobina, tenemos nuestra resistencia y tenemos nuestra fuente de voltaje, ¿ok? ¿Listo? Y acuérdense que aquí tenemos nuestras condiciones iniciales. Recuerden que no se les puede olvidar, porque si se les olvida, ¿sí? Se les olvidan las condiciones iniciales, le indicamos la flechita hacia dónde va. Si olvidamos las condiciones iniciales, entonces no vamos a hacer el análisis y vamos a decir, no hay condiciones, entonces no tenemos nuestra respuesta completa, ¿sí? Ok, permítame tantito, muchachos, voy a apagar el micrófono. Ok, entonces, perdón. Ok, ya tenemos nuestro circuito, ¿sí? Observamos, entonces, recuerden siempre que vamos a colocarle las condiciones iniciales. Aquí se los voy a colocar mejor con el mismo color
verde, que era la condición inicial, ¿sí? Entonces tenemos I0. Ya sabemos que esa corriente inicial ya la calculamos en donde está lo de verde, ¿sale? Ahora, en T mayor que 0, recuerdan que dijimos que vamos a hacer el análisis, ¿sí? Aplicando leyes de Kirchhoff. Tenemos leyes de Kirchhoff, si están en serie, aplicamos leyes de Kirchhoff de voltaje, que es nuestro caso. Si estuvieran en paralelo, aplicamos leyes de Kirchhoff de corriente. Ok, entonces aquí tenemos el voltaje de la bobina más el voltaje de la resistencia menos la caída de la fuente de voltaje igual a 0. Sabemos que es la sumatoria de las caídas de las fuentes, de las caídas de voltaje de los elementos que componen esa malla igual a 0, ¿verdad? Y vamos a pasar la fuente del otro lado igual a la fuente que queda positivo, ¿verdad? ¿Sale? Ok, entonces ya que tenemos ahí nuestro circuito, ¿sí? En T mayor que 0. Ok, entonces vamos a escribir nuestra ecuación, ¿sí? Ponemos nuestra ecuación. Ay, se movió el pizarrón. Ok, tenemos entonces que nuestro voltaje de la bobina es L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo, más el voltaje de la resistencia, que es R por I, igual a la fuente, ¿ok? Observamos que aquí ya tenemos una ecuación que diferencial es no homogénea. Ya vieron por qué es no homogénea. Está igualada al valor de una fuente y le vamos a poner la ecuación número 1, ¿sale? Y es de primer orden ya que tenemos nada más una derivada. Y sabemos que cuando tenemos una ecuación no homogénea, conocemos que tenemos dos soluciones, ¿sí recuerdan? ¿Sí recuerdan? Que lo vimos la clase pasada, que tenemos dos ecuaciones. Entonces, sí, nosotros... ¿Sí? Ok. Entonces, vamos... ¿Cómo? ¿Qué pasó? Que era la suma de las revoluciones, ¿no? Sí, la respuesta total es la suma de las dos soluciones, ¿ok? Entonces vamos a empezar con la primera solución. ¿Se acuerdan que la primera solución es homogénea, verdad? Si recuerdan. Y donde nuestra ecuación 1 la vamos a igualar a 0. Entonces la fuente se iguala a 0, ¿sale? Y vamos a escribir nuestra ecuación. Nos quedaría L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo más R por I igual a 0, ¿ok? Y vamos a ponerle la ecuación número 2. Ahora, ya sabemos, ¿sí?, obtener la solución de una ecuación homogénea aplicando variables separables. Y entonces escribimos la solución por variables separables, que es el método, variables separables, es, y en este caso tenemos corriente. Recuerdan que le poníamos subíndice H porque hablamos de la solución homogénea, igual a la constante K por la exponencial, una raíz por el tiempo. ¿Por qué una raíz? Porque nada más es de primer orden, ¿sale? Y le vamos a poner la ecuación número 3. Aquí ya tenemos nuestra solución, pero no conocemos la raíz ni la constante. Recuerdan que aquí en esta solución homogénea solamente vamos a calcular la raíz. Y entonces, para obtener, aquí le vamos a escribir, para obtener la raíz, aplicamos el operador. ¿Se acuerdan del operador? En la ecuación 2 lo vamos a aplicar, ¿sale? Y entonces observamos arriba, en la ecuación 2 nos queda L por el operador, por la corriente, más R por I igual a 0. Y factorizamos, ¿verdad? Aquí le vamos a escribir factorizar la corriente.
y nos queda nuestra ecuación L por D más R igual a 0. Y lo que está dentro del paréntesis, ¿se acuerdan que lo igualábamos a 0? Para poder despejar el valor de D, que nos quedaría menos R divide L, ¿sí? Y entonces tenemos que esta sería la raíz. Entonces, la raíz la podemos cambiar a R igual a menos R entre L. Y ya tenemos aquí nuestra raíz, ¿sale? Y podemos sustituir en nuestra ecuación. Tendríamos nuestra solución homogénea, sería igual a la constante K por la exponencial menos R entre L por el tiempo, ¿sale? Hasta aquí tenemos ya nuestra primera solución. ¿Ok? ¿Estamos bien? Ahora, vamos con la segunda solución. La segunda solución, ¿sí? Vamos a tener que sería la solución que dijimos. ¿Alguien se acuerda? Particular. La solución particular. O particular, está bien, la particular. Y en este caso, nuestra solución particular, vamos a partir de la misma ecuación 1, la misma, la vamos a escribir y le vamos a poner un número, ¿sale? R por la corriente igual a la fuente. Le vamos a poner la ecuación 4, ¿sí? Y es igual una solución no homogénea, ahí. Y para esto recuerdan que como tenemos una ecuación igualada a un valor, ya sea una función, a una constante, entonces nosotros vamos a proponer nuestra solución. Entonces aquí, proponer la solución. Proponemos la solución y le escribimos si está igualada a una constante que ya vimos, a una constante, y aquí le vamos a poner entre paréntesis que es E, ¿sí? La fuente, igualada a una constante, se propone una constante, ¿ok? Aquí como vamos a estar trabajando con corriente directa, siempre van a ser constantes. Si tuviéramos una función senoidal, entonces tenemos que proponer funciones, ¿sí? Pero por lo tanto siempre vamos a tener constantes. Y entonces proponemos nuestra solución, como tenemos que es corriente, subíndice P porque es particular, proponemos una constante, un valor, tenemos A, ¿sale? Y derivamos la solución que acabamos de proponer, observen. La particular, la derivada de la solución que acabamos de proponer, la derivada de una constante, ¿cuánto vale? 0, ¿sale? Y le anotamos aquí, sustituir ahora en la ecuación 4. Sustituimos en la ecuación 4, la que está arriba, y nos queda que es L, la derivada, ya sabemos que vale 0, ¿verdad? Porque ya la aplicamos, más R. ¿Cuánto vale la corriente que propusimos? Pues vale A. Igual a la fuente. Observamos que L por 0 vale 0. ¿Sale? Y nos queda R por A igual a la fuente. ¿Ok? Y despejamos A. A va a ser igual al voltaje entre la resistencia. Pero sabemos que el valor de A es la solución particular, por lo cual tenemos que nuestra solución particular es igual al voltaje entre la resistencia. Y hasta aquí tendríamos nuestra segunda solución. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok, seguimos. Ya que tenemos nuestra solución homogénea y la particular, lo que vamos a hacer es nosotros obtener
¿Ok? Vamos a obtener nuestra respuesta total. Y dijimos que la respuesta total es la suma de las dos respuestas, las dos soluciones. Ok, entonces anotamos que la solución, aquí vamos a poner la solución, ok, aquí tenemos entonces la respuesta, vamos a poner la respuesta total, ahora sí, acuérdense, aquí le vamos a poner con mayúscula para que nos acordemos, la respuesta total es, y entonces anotamos la respuesta total es igual a la suma de las dos que dijimos, ¿verdad? Entonces tenemos la solución homogénea, ¿sí? Más la solución particular, ¿verdad? Le escribimos con su color para que no nos olvidemos. Profa, El vecino se topó con el cable del internet y ¿Ya hicieron la práctica? No. ¿Me escuchan, muchachos? sí, profesora. ¿Sí? Ah, ya, ok. Nos queda, déjenme, porque creo que me sacó y otra vez, déjenme compartirles. Ok, ¿me dicen si se observa? Ya se observa. Ya se observa. Ok, listo. Entonces dijimos que tenemos la solución homogénea más la solución particular. ¿Sí? Pero desconocemos el valor de la constante y para la constante lo que hacemos es evaluar nuestra respuesta en t igual a 0, ¿verdad? Entonces aquí evaluar la respuesta en t igual a 0, ¿sale? Y entonces vamos a escribir aquí nuestra respuesta, la evaluamos en t igual a 0 y vamos a escribir, ok, era la homogénea. Más la particular, ¿sale?
y las estamos evaluando en t igual a 0. Evaluamos. Ok, entonces si vamos a evaluar nosotros en t igual a 0, ¿sí? Nuestras ecuaciones, nuestra ecuación más bien, ¿sí? Tenemos aquí, observamos que para la corriente en el instante t igual a 0, les voy a mover un poquito la pantalla, ahí está. Observen lo que está en color morado o rosa fuerte, ¿sí? Tenemos que para ese instante en t igual a 0, dice ahí que las condiciones tienen continuidad, o sea que tenemos una condición inicial, por lo cual, entonces podemos observar que la corriente en el tiempo t igual a 0, ¿sí? La que está en rosa fuerte, ¿sí? Dice que entonces es I0, le ponemos aquí I0 porque ya la conocemos. Bueno, más bien estaba en verde, ¿verdad? Porque era la condición inicial. Entonces, observamos que tenemos I0, ¿ok? Y va a ser igual. Ok, lo vamos a colocar en verde, ahí está. Entonces tenemos I0, que era la condición inicial que ya habíamos calculado, ¿sí? Y va a ser igual al valor de la constante K. La exponencial evaluada en t igual a 0 va a valer 1. Aquí le indicamos, ¿sí? En nuestra respuesta. Más, tenemos más el valor de la fuente entre la resistencia para un tiempo igual a 0. Nos indica que como es una constante, pues nada más tenemos nuestra fuente entre la resistencia, ¿verdad? ¿Sí? Y en este caso, lo que tenemos, otra vez se pone aquí. Ok, entonces tenemos nuestra ecuación, ¿sí? Despejamos nuestra ecuación. Y de la constante, lo que tenemos aquí sería la constante K va a ser igual a I0 menos el voltaje entre la resistencia, ¿ok? Y ya tenemos nuestra constante. Vamos a sustituir nosotros en nuestra solución, ¿verdad? En lo que es la respuesta total. Entonces le anotamos sustituir el valor de la constante K en la respuesta total. ¿Listo? Y lo vamos a hacer acá arriba, ¿ok? Ya que tenemos nuestra respuesta total. Ok. Sustituimos, tenemos nuestra corriente, va a ser igual. Ponemos el valor de la constante K, que sería I0 menos el voltaje entre la resistencia por la exponencial. Conocemos la raíz, más el voltaje entre la resistencia. Aquí como ya tenemos la respuesta, entonces le ponemos unidades, amperes, no se les olvide, ¿sale? Ahora, vamos a separar nada más, hasta ahí está nuestra respuesta, ya nada más es sustituir valores, si tenemos nuestros valores en nuestro circuito. Ahora, voy a separar lo que está entre paréntesis por la exponencial, ¿sí? Para que veamos qué es nuestra respuesta total. Entonces tendríamos I0 que multiplica la exponencial menos R entre L por el tiempo, ¿sale? Luego, menos el voltaje entre la resistencia por la exponencial menos R entre L por el tiempo, más el valor de la fuente entre la resistencia y le ponemos unidades, ¿sale? Ahora, vamos a observar el primer término. ¿Qué tenemos en el primer término? Una exponencial. La exponencial, recuerden que nos indica que es un término transitorio. Pero observen, es debido a la condición inicial, porque aquí ya tenemos I0. Entonces, debido a las condiciones iniciales, ¿estamos de acuerdo? Ok, vamos con el segundo término. También es una exponencial, entonces le indicamos un término transitorio.
Pero aquí no es debido a las condiciones. Observen que tienen la fuente. Entonces, debido a la fuente de excitación. ¿Sale? Y el último término, aquí lo vamos a escribir. Tenemos un término permanente o constante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no está en función del tiempo y pues siempre va a ser el mismo valor. Entonces, un término permanente. Y observamos que es debido a la fuente. Observen que aquí está la fuente. Entonces, le escribimos que es debido a la fuente de excitación. Ahora, podemos observar ahí que el término transitorio, debido a las condiciones iniciales, recuerden que es nuestra respuesta libre. ¿Sí? Libre o natural. Recuerdan que teníamos así. Ok. Y lo que tenemos como el término transitorio o el término transitorio más el término, ok, aquí vamos a poner más el término permanente, que son debido a las fuentes de excitación, tendríamos nuestra respuesta forzada. ¿Sí? Y la suma de la respuesta forzada más la respuesta libre, ¿sí? Finalmente nos va a dar las dos nuestra respuesta total. ¿Listo? Y en este caso, bueno, pues ahí tenemos que el análisis ya de nuestra respuesta total que tenemos desde aquí, que lo voy a jalar un poquito, nada más tenemos aquí nuestra respuesta total, ya sea de esta forma o ya separándolo lo tenemos de esta forma, ¿ok? Y podemos observar que tenemos los términos que nos indica la respuesta libre y nos indica la respuesta forzada. Y la suma de esas dos habíamos dicho que era la respuesta total, ¿ok? ¿Alguna pregunta, muchachos? No, profesora. ¿No hay preguntas? Ok, voy a colocar el circuito. Ahí, déjenme ver porque se está moviendo. Ok, vamos a colocar el circuito pequeño para que le puedan tomar captura. ¿Sí? Espérenme tantito porque se quedó lo de la clase pasada y se los borro para que puedan. Ok. Listos, entonces tenemos nuestro circuito, me dicen sí, se puede, ya está completo. Ahí está completo, ¿sale? Para que le puedan tomar captura. Ok, le toman captura mientras pasamos a asistencia, muchachos. Listo, déjame pasar a asistencia. Listo, ya está la asistencia. Ok. ¿Alguna pregunta o duda, muchachos, de aquí? ¿No? No, todo bien. ¿Todo bien? ¿Seguros? Ok, entonces, si no hay preguntas, no hay dudas, vamos a hacer otro ejercicio. Más bien, les va a tocar a ustedes hacer el otro ejercicio, ¿ok? Les voy a ayudar, pero ustedes deben de participar. Acuérdense en que no importa que ahorita se equivoquen, o sea, si se equivocan, cualquier cosa, ahorita lo resolvemos. Entonces voy a borrar la pantalla para poder escribir el otro ejercicio. Listo, ya está. Ok, entonces vamos a hacer otro ejercicio.
Y anotamos, ponemos analizar la respuesta total del siguiente circuito, ¿ok? Ok. Listo. Ok, entonces anotamos ejemplo. Y vamos a dibujar el circuito. Analizar la respuesta total del siguiente circuito para T mayor que 0, ¿sale? Listo, observamos, ¿sale? Ahí pueden ustedes observar que tenemos en el siguiente circuito, igual, elementos básicos, que son los pasivos, los activos, y tenemos interruptores, y los interruptores nos indican T igual a 0, que es el instante solamente donde se abren o se cierran o se cambian de posición, ¿sale? Ok, vamos a analizarlo. Lo voy escribiendo, pero ustedes recuerden que tienen que participar, ¿sale? Ok, entonces, ¿quién me quiere decir cómo iniciamos el análisis? Por ejemplo, para T igual, bueno, para T menor que 0. Ok, para T menor que 0. Ok, ¿quién eres? Para que te diga por tu nombre. Jesús David. Ok, Jesús. Ok, Jesús o David, ¿cómo te llamamos? David. ¿Jesús? ¿David? David. Ok, David. A ver, David, ahí dice que para T menor que 0. ¿Qué circuito tenemos en T menor que 0? Bueno, ahí se ve que el interruptor 1 está abierto, entonces esa parte pues no se toma en cuenta. Nada más se toma en cuenta el interruptor 2. Ok. Tiene las dos resistencias, la fuente y el capacitor. Ok, perfecto. Entonces, observamos, no es necesario que siempre sea el interruptor 1 el que tengamos que analizar. Ya vieron que ahora estaba el interruptor 1 abierto, pero en el interruptor 2 es donde nosotros podemos analizar nuestro circuito. Observamos que está ahí nuestro circuito. ¿Y qué pasa cuando ya llega al estado permanente? ¿Qué pasa, David? ¿Qué pasa con el capacitor? Se comporta como circuito abierto, ¿no? Como circuito abierto, perfecto. Tenemos la resistencia 2, la resistencia 1 y tenemos aquí, ¿verdad? Nuestra fuente. Y en este caso, como tenemos aquí nuestro circuito, aquí vamos a obtener, la corriente, como ya no circula corriente aquí en el capacitor, las condiciones iniciales son B0 y carga 0, ¿verdad? ¿Ok? ¿Dónde vamos? Gracias David, para que participen los demás. Ok, ¿dónde vamos a calcular el voltaje ahí de nuestro capacitor? ¿Alguien me puede decir? La resistencia 1. ¿En dónde? En la condición inicial, ¿no? La condición inicial, el voltaje que medimos entre estos dos puntos, donde estaba el capacitor y está abierto, sería el voltaje en esta resistencia, ¿sí o no? En R1. No podemos decir que es hasta R2 porque vean las terminales del capacitor, están a los extremos de esta resistencia.
y por lo cual el voltaje inicial debe ser igual al voltaje de la resistencia 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo calculamos ese voltaje? Observen el circuito, la estructura. Están conectados en serie, ¿verdad? La resistencia 1, la resistencia 2 y la fuente. ¿Qué podemos calcular? ¿Qué podemos aplicar, perdón? Ley de Ohm. Ley de Ohm. Ley de Ohm podemos aplicar. Otro más directo. Sí podemos aplicar. ¿Un divisor de voltaje? Divisor de voltaje, porque queremos un voltaje y como sí se cumple la estructura de nuestro circuito, podemos aplicar directo divisor de voltaje. Si aplicamos ley de Ohm, lo podemos hacer, calculamos la corriente y luego otra vez ley de Ohm para el voltaje de la resistencia 1, que se simplifica a divisor de voltaje. Entonces aquí lo vamos a anotar con otro color para que recuerden divisor de voltaje, ¿verdad? Voltaje. Entonces aplicamos divisor de voltaje, que sería igual a ¿qué? ¿Cómo quedaría nuestra ecuación? Al voltaje. Al voltaje, la fuente, por la resistencia que queremos calcular. R1. Entre la resistencia, bueno, entre la suma de todas las resistencias nucleares. Ok, está bien. Y le anotamos unidades. Ahorita como no tenemos valores, la dejamos indicado. Ok, ya calculamos B0. Recuerden que la carga inicial por la fórmula capacitancia por voltaje inicial y le ponemos unidades, coulombs. ¿Sale? Listo, ya tenemos nuestras condiciones. Hasta ahí no hay preguntas, ¿verdad? ¿O sí? Si hay preguntas, de una vez, acuérdense. ¿No? Ok, ¿quién me quiere decir qué hacemos después? ¿Se hace con el tiempo igual a 0? Para t igual a 0. Ok, aquí le vamos a escribir para t igual a 0. Entonces, observamos los interruptores, ¿verdad? Tenemos el interruptor 1 y el interruptor 2. ¿Qué pasa con el 1? Estaba abierto, ¿verdad? Y entonces dice que se cierra. Ahora el interruptor 1 se cerró y el interruptor 2 está cerrado, pero nos indica la flechita hacia arriba que dice que se abre. Ok, ya abrimos nuestro interruptor. Y tenemos condiciones iniciales que tienen continuidad, ¿verdad? Dijimos. Y por lo tanto, nosotros conocemos que tenemos que el voltaje que calculamos en T menor que 0 va a ser el mismo voltaje que vamos a ocupar para T mayor que 0, que es con T positivo. Y la carga también que calculamos en T menor que 0 va a ser esa misma carga que ocupamos para un tiempo mayor que 0. Quiere decir que como tienen continuidad, esa misma condición la vamos a utilizar. No tenemos que volver a calcular condiciones, ya lo hicimos aquí. Entonces vamos a marcarle con un color fuerte para que se acuerden que aquí calculamos condiciones iniciales, ¿sale? Tenemos las condiciones iniciales. ¿Listo? Ok, ya tenemos en T igual a 0. ¿Qué podemos hacer después? Díganme. T mayor a 0. T mayor a 0. T mayor a 0. Ok, entonces anotamos aquí para T mayor que 0 o un tiempo T igual a 0 positivo, ¿verdad? Ahora sí, ¿qué circuito tenemos? Si ya abrimos el interruptor 2, nos queda, ¿alguien me puede decir qué circuito? Quedaría la fuente de corriente, el capacitor y la resistencia 1. Ok, entonces tenemos nuestro capacitor, tenemos nuestra resistencia 1. ¿Listo? Y hasta ahí, ¿verdad? Ahora, recuerden que siempre hay que escribirle nuestras condiciones iniciales. Aquí le escribimos con otro color para que no se... Ah, no, pero es en verde, ¿verdad? Es con verde. Entonces hay que escribirle que tenemos condiciones iniciales B0 y carga 0. El capacitor, ahí está. Ok, ¿qué hacemos ahí? Ya está en nuestro circuito en T mayor que 0. Leyes de Kirchhoff de corriente, ¿no? Leyes de Kirchhoff de corriente. ¿Por qué de corriente ahora? Porque están en paralelo. Están en paralelo, perfecto. Y entonces tenemos el voltaje de nuestro capacitor más el voltaje de la resistencia menos
Ay, perdón, estoy poniéndoles voltaje. Es corriente. Corriente del capacitor más corriente de la resistencia menos la fuente de corriente, ¿sí? Igual a 0, ¿verdad? Ahora, la corriente del capacitor, ¿a qué es igual? Si se acuerdan. A la derivada del voltaje sobre el tiempo. Ajá, a la capacitancia por la derivada del voltaje con respecto al tiempo. ¿Vale? Ah, bueno, pero hay que pasar primero la fuente del otro lado de la igualdad, para que así nosotros nos queda nada más nuestra corriente del capacitor, la de la resistencia, y pasamos del otro lado de la igualdad, la fuente de corriente. ¿Sale? Ahora sí. Entonces tenemos que la corriente del capacitor es capacitancia por la derivada del voltaje con respecto al tiempo, más la corriente de la resistencia es el voltaje entre la resistencia igual a la fuente de corriente, ¿ok? Y observamos aquí, ¿qué observan ahí? ¿Quién me dice qué podemos escribir ahí? Una ecuación que no es homogénea. No es homogénea. Ok, una ecuación diferencial no homogénea, ¿verdad? Acuérdense, no homogénea. De primer grado. De primer grado, ok. Y entonces a esta ecuación le vamos a numerar como número 1. ¿Listo? Ahí está. Ok, ya tenemos nuestra ecuación no homogénea. Cuando tenemos una ecuación no homogénea, ¿qué dijimos que tenemos? ¿Alguien me dice? Dos soluciones. Dos la homogénea soluciones. y la no homogénea. La homogénea y la no homogénea, ¿ok? Primero vamos a hacer la solución homogénea. Y la solución homogénea tenemos que nuestra ecuación 1 debe de estar igualada a 0, por lo cual nuestra fuente la vamos a igualar a 0. ¿Sale? Y escribimos nuestra ecuación. Nos queda C por la derivada del voltaje con respecto al tiempo más el voltaje entre la resistencia igual a 0. Y le vamos a poner la ecuación número 2. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Y en este caso, bueno, pues como ya sabemos la solución, le escribimos aquí la solución por variables separables. Escribimos nuestra ecuación. Recuerden que tenemos que es homogénea, ponemos subíndice H. Y aquí en este caso, bueno, ya le vamos a poner la ecuación número 3. Como ya conocemos aquí nuestra solución, hay que calcular nuestra raíz. Entonces, y le vamos a poner aplicando el operador, recuerdan el operador en la ecuación 2, ¿sí? Obtenemos la raíz, ¿verdad? Y entonces aplicamos, sería C por el operador, por el voltaje más el voltaje entre la resistencia igual a 0. Podemos factorizar, ¿verdad? Que factorizando nos quedaría C por D más 1 entre R igual a 0. Y lo que está dentro del paréntesis podemos igualarlo a 0 para poder despejar, ¿sí? Si despejamos, tendríamos que D es igual a menos 1 entre R, ¿sí? Ok, 1 entre R. Entre R y el capacitor está buscando pasa dividiendo, ¿ok? Sabemos que entonces si sustituimos D en nuestra ecuación anterior, se iguala a 0 y multiplicado por el voltaje por 0 nos da 0 y sí se cumple. Por lo cual, entonces, nuestra raíz va a ser R igual a menos 1 entre RC, ¿ok? Y tenemos que entonces nuestra solución homogénea, que sería el voltaje, sería igual a la constante E a la menos 1 entre RC por el tiempo. Y aquí tendríamos nuestra primera solución. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y vamos con la segunda solución, como dicen, ¿verdad? Su compañero. Ok, ¿cuál sería la segunda solución? La particular.
La particular. Ok, entonces les voy a mover un poquito. Ok. Y entonces escribimos la particular. Aquí vamos a poner la solución particular. Ay. La solución particular. Y partimos de nuestra ecuación 1, ¿verdad? Dijimos que de la solución homogénea, no homogénea, perdón. Entonces tenemos el capacitor por la derivada del voltaje más el voltaje entre la resistencia igual a la fuente, ¿sale? Y le vamos a poner la ecuación número 4, ¿sale? Ok, y sabemos aquí que vamos a proponer una constante porque está igualada nuestra ecuación a una constante, entonces proponer una constante. Ya sabemos por qué la vamos a proponer, porque está igualada a una constante. Y entonces tenemos que el voltaje particular es igual a un valor constante. Derivamos nuestra solución que acabamos de proponer. La derivada de una constante pues nos da 0. Y vamos a sustituir en la ecuación 4 lo que acabamos de proponer. Nos quedaría C por 0, porque es la derivada, más el voltaje que vale A entre la resistencia igual a la fuente. ¿Sale? Y en este caso tenemos que C por 0 nos da 0 y nos queda A entre R es igual a la corriente. Despejamos A, que sería igual a la corriente por la resistencia. Pero A es el valor del voltaje particular que propusimos, que sería igual a la corriente por la resistencia. Y en este caso tenemos nuestra segunda solución. Ya que tenemos la solución homogénea y la particular, ¿qué vamos a hacer? Sumarlas, ¿no? Sumamos. Las sumamos y tenemos nuestra respuesta total, ¿verdad? Sumamos la solución. Ay, no es cierto, no es bueno. Tenemos nuestra solución en voltaje va a ser igual al voltaje homogéneo más el voltaje particular, ¿verdad? Y entonces sustituimos el voltaje va a ser igual al homogéneo, que sería la constante K por la exponencial menos R menos 1 entre RC por el tiempo, más el voltaje particular, que sería la corriente por la resistencia. Como nos hace falta calcular la constante K, vamos a evaluar, entonces evaluamos en t igual a 0, ¿sí? Nuestra respuesta, ¿sí? Se evalúa y entonces tenemos que nuestro voltaje en un tiempo igual a 0 va a ser igual a nuestra constante K, evaluada multiplicada por la exponencial, ¿sí? Evaluada en t igual a 0 más la corriente por la resistencia. Y acuérdense que lo estamos evaluando cada término en t igual a 0. Y conocemos que el voltaje para un tiempo t igual a 0, lo hago más pequeño para que observen aquí, lo que está de verde, ¿ya vieron? Y en t igual a 0, lo que está en naranja, podemos observar que tenemos un voltaje, ¿verdad? Ya tenemos un voltaje para un tiempo t igual a 0. Y como en t igual a 0 tenemos V0, que sería V0 porque es la condición inicial, va a ser igual a una constante por la exponencial, pero la exponencial vale 1, evaluada en 0, más la corriente por la resistencia. De aquí podemos nosotros despejar la constante K, que sería V0 menos corriente por la resistencia. Y ya tenemos nuestra constante K. Y ahora sí, sustituimos, entonces le escribimos sustituir en la respuesta total.
¿Listo? Y entonces aquí a un lado lo vamos a escribir. Tendríamos que es nuestro voltaje es igual, lo ponemos entre paréntesis, menos I por R, a la menos 1 entre RC por el tiempo, más I por R. Y le escribimos ahora sí, sí le escribimos las unidades. Unidades, ¿sale? Volts. Podemos escribir nuestra ecuación. Vamos a separarla para que ustedes observen nada más. V0 por la exponencial menos 1 entre RC por el tiempo menos I por R por la exponencial menos 1 entre RC por el tiempo más I por R volts. ¿Vale? Y podemos observar, ¿sí? Observamos el primer término. Tenemos un término transitorio, ¿verdad? Transitorio. Pero es debido a la condición inicial, V0, a las condiciones iniciales. El segundo término, tenemos un término transitorio también, pero debido a la fuente. ¿Por qué? Porque observen, aquí está la fuente de corriente, que está en T mayor que 0. Y el último término, aquí le vamos a poner una flechita para acá. Tenemos un término permanente o constante, pero debido igual a la fuente de excitación. ¿Ok? Nuestra fuente de corriente. Condición inicial que sería V0. ¿Ok? ¿Sí queda claro? ¿Pregunta, muchachos? ¿No? No, profe. Voy a enfocar el ejercicio a la pantalla. Ahí está para que... Ahí está. Listo. Y se nos acabó. Ok. Si no hay preguntas, no hay dudas, los veo. Vamos haciendo ejercicios. Sí, ya todos tomaron. Sí, profesor. De nuestro, de la respuesta total para poder el análisis, ¿ok? Seguimos haciendo ejercicio. Tenemos nuestros, sí. Perdón, profesora. Ok, entonces los veo mañana, muchachos. Maestra, está bien. Hasta luego, cuídense mucho y mañana